Entonces, hermanos, los invito a concentrarnos allí donde están en el primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 8. Primer libro de los Reyes. Qué bendición tener a nuestro hermano Luis, quien dejó huellas imborrables en nuestros corazones aquí en San Andrés. ¿Cierto, hermanos? Un hermano de mucha bendición, aquí lo recuerdan con gran aprecio. También saludar pues a los que están allí conectaditos de otros lugares. Un abrazo en el nombre de Jesús. Primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 8. Vamos a participar todos de la porción de la palabra de Dios. Dice de la siguiente manera: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios que no tengo pan, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar, prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: escucha esto, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Escúchelo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. ¿Qué ha dicho? La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Amén. Gloria a Dios. Qué palabra tan poderosa. Así no la predicara más. Vámonos, Dios les bendiga. Ya usted sintió, uy, esa palabra ya me tocó las fibras de mi ser. Amén. Gloria a Dios. Qué bonita es la palabra de Dios. ¿Cuántos han experimentado en algún momento de sus vidas vivir por fe? ¿O cuántos viven por fe? Mire, una cosa es vivir por lo que ve, por lo que vemos, y otra cosa es vivir por lo que no vemos. ¿Usted cree que Dios puede restaurar hogares? Quizás no lo vemos, pero lo creemos y lo vamos a ver. ¿Usted cree que Dios puede proveer para ayudarte a salir de esa situación en la que estás metido? Claro, no lo creíamos quienes un día estuvimos metidos en tremendos líos, y Dios, como creímos, nos sacó de tremendos líos. ¿Ustedes creen que Dios puede sanar enfermedades? Hemos orado por enfermos y se han sanado. Hemos visto la mano de Dios obrando. Hemos orado por diferentes peticiones y Dios nos ha respondido. Esta semana me entró un desespero a mí, un desespero la semana pasada, porque teníamos una necesidad familiar,
Y Dios sabe que no es un capricho, sino una necesidad. Y hermano, yo vine y me arrodillé ahí y yo le lloré a Dios tanto que en 3 días Dios me solucionó esa necesidad. En 3 días. Y hermanos, de verdad, muchos de los que me están oyendo en este momento pueden decir lo mismo. Dios les ha respondido. Sin embargo, vivimos en un país donde hay mucha abundancia. Si vamos a hablar de comparar el escenario que acabamos de leer con Colombia, pues Colombia tiene abundancia. Abundancia de comida. Tenemos casi el 50% de los páramos del mundo. Imagínese usted la riqueza que tiene Colombia. Y si comparamos lo que acabamos de leer, ahí sí, como dice el dicho, ni punto de comparación. Porque es que lo que acabamos de leer es un escenario de tierra seca y árida. Un escenario de pobreza. Un escenario de mucha angustia. Y yo estoy seguro que hay conectados hermanos, y hay hermanos aquí sentados, y hasta el predicador, que hemos vivido escenarios de angustia alguna vez. Escenarios de pobreza, escenarios de quiebra, escenarios de deudas, escenarios de problemas en el hogar. Porque que levante la mano el primero que diga que no ha tenido problemas en el hogar, para decirle con todo el cariño y el respeto que miente, porque todos hemos tenido problemas en el hogar, pero que si estamos aquí es por la misericordia de Dios. Amén, hermanos. Problemas económicos, angustias, etcétera, etcétera. Leímos el verso 8 del capítulo 17 del primer libro de los Reyes, donde habla de 2 figuras. Una, Elías, y 2, la viuda de Sarepta. Amén. Elías, bueno, cuando la Biblia habla de un profeta o de profetas como Elías, está hablando de un profeta de Dios. Perdóneme la expresión, no quiero ofender a nadie, pero no es como quienes se autodenominan profetas. No, realmente este era un profeta de Dios. Un profeta que en realidad estaba conectado con Dios. Era el profeta Elías. Imagínese usted la gloria que Dios le permitió ver a Elías. Imagínese usted las proezas que Dios hizo por medio de Elías. Era un profeta de Dios. Amén. Hermano, un profeta decir, si yo soy de Dios, entonces que caiga fuego del cielo ya. No, es que somos 450, que sean los que sean. Pero si yo soy uno solo y soy de Dios, que caiga fuego del cielo ya y que los mate a ustedes. Esos profetas que tuvieron esas experiencias, esos eran profetas de Dios. Amén. Entonces aparece aquí un escenario donde dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, porque era un profeta de Dios y venía palabra de Dios a él. Amén. Levántate. Saludo a Eliezer en esta mañana, González, que se conecta en nuestro culto virtual. Escúchelo bien. Entonces le dijo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Si el profeta no hubiese sido un profeta de Dios, lo primero que hubiera dicho es, Señor, pero es que en Sarepta no hay comida. En Sidón lo único que hay es pobreza. No, él escuchó la voz de Dios, vaya y more allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Amén. Hermanos, cuando nosotros nos referimos a viudas, vamos a ser sinceros, no vamos a discriminar a nadie. No vamos a discriminar a nadie. Vamos a ser honestos, vamos a ser sinceros.
Pero cuando hablamos de viudas, por lo regular nos imaginamos algo, y es que la situación económica se puso difícil, porque ella dependía en gran parte del trabajo de su esposo. Esta semana, en una reunión de pastores, de esposas de pastores, le decían a mi esposa, no está mal que la esposa del pastor, la iglesia, la organización lo permite, no está mal que la esposa del pastor haga alguna cosita adicional, que venda un producto, que se gane su platica. No es que diga váyase y deje al pastor aquí solo, no, pero no está mal que se gane la platica, que haga algo, que se gane alguna cosita, y que se acostumbre a tener su dinerito también y a tener su forma de recibir algo, porque en algún momento el pastor se muere, y doloroso pero cierto. Mi esposa me contaba ayer y le decían, lo máximo que usted puede estar en el lugar donde vive después que el pastor se muera es un mes, y se tiene que ir, porque hay que ubicar otro pastor con su esposa para que la obra siga su marcha. Entonces hay un escenario aquí de una mujer viuda, y el escenario de un verano impresionante, de una sequedad impresionante. Entonces allí hay una situación bastante difícil. No es que vamos a discriminar o a decir que por ser mujer son vulnerables, no, las mujeres son unas guerreras, pero si se le va quien le ayudaba en su economía para ella encargarse de su casa, pues se pone tensa la situación. Amén. Pero dice la Biblia que el Dios dueño de todas las cosas le dijo a Elías, he aquí yo he dado orden a una viuda para que te sustente. Y yo le pregunto, hermanos, ¿esa viuda tenía cómo sustentar a Elías? No tenía. Esa viuda estaba en el borde de la desgracia financiera. Faltaba todo, como dice la canción. Faltaba todo. Había un poco de aceite en una vasija. Y como dice esa linda canción, viuda sin nada que ofrecer. Y es allí donde hay que usar una doctrina fundamental, que es la doctrina de la fe. Hermanos, si usted no aprende a vivir por fe, sino por vista. Hay gente que dice, pastor, oré por mí, y llega uno y ora, Señor Jesús, sana. Y a nomás termina la oración, mijo, vaya a la tienda a traer una pasta para el dolor que tiene mi mujer. No tiene fe, está perdiendo el tiempo. Si tenía fe, pues espere la respuesta. Y si no tiene fe, entonces no ore y mande a traer la pasta. Sí, y no es que la pasta sea mala ni la inyección, pero si estamos hablando de fe, pues es porque tiene fe. ¿Es así o no es así? Claro, mi esposa cuando era niña se iba a estallar, ¿sí? Se iba a estallar, no podía orinar. En una vereda de Cajamarca, Tolima, mi suegro por allá en una finca, y no había qué hacer y se le iba a morir, se iba a estallar, podía orinar. Y mi suegro dice que él se arrodilló y la levantó al cielo, y el Señor de una se la sanó. Pudo orinar de una y la niña se alivió. Mi niño ahogado en el piso con una carne atrancada aquí, y no había tiempo de ir al hospital. Yo me arrodillé, lo levanté al cielo y Dios me lo guardó de la muerte, porque es el Todopoderoso. Amén. Él es el Todopoderoso. Entonces dice la Biblia que Él le dio una orden a la mujer viuda para que lo sustente. Vea, hermanos, yo no quiero vivir de emocionalismo. Usted sabe que si hay algo en lo que este servidor se ha caracterizado, es que a mí no me gusta el emocionalismo. Es mejor poner los pies en la tierra, hermano. Es mejor ser sinceros y honestos con nosotros mismos. Aquí no vivimos de cosas mágicas, aquí vivimos de experiencias reales. ¿Cuántos dicen amén? Un día me llamó alguien y me dijo, pastor, ore por mi mujer.
que se fue de la casa y no quiere volver. Y yo le dije, listo, voy a orar por su mujer y voy a orar por usted también. Y oré esa noche. Al otro día me llamó y me dijo, pastor, yo siento que Dios me habló y me dijo que mi mujer ahora sí se me va a humillar y se me va a arrodillar. Eso era lo que quería. Y ahora sí, pastor, voy para allá. Yo siento que la voy a encontrar humillada. Y cuando la encontró más brava que antes, dijo, entonces Dios no hizo el milagro. Eso es vivir de emocionalismos. Vivamos de experiencias reales. Entendamos la situación en la que vivimos y verá, hermano, que vivimos mejor. Amén. Este escenario es un escenario realmente de angustia, pero ahí hay una palabra, y no una palabra de un hombre, sino la palabra de Dios, que le está diciendo al profeta, yo le di la orden a esa mujer que lo sustente. Amén. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para yo beber. ¿Cómo cree usted que estaba el acueducto y el alcantarillado de Sarepta de Sidón? Con tremendo verano, no había agua, era una sequía. ¿Cómo cree usted que era la situación de Sarepta de Sidón? Era una situación muy difícil. Y quizás en esta mañana hay conectados hombres y mujeres que están viviendo la situación de Sarepta de Sidón, de la viuda de Sarepta de Sidón, una sequedad emocional que ya no sienten nada. Hay gente que ni estando en el pueblo y aliviados vienen a culto. Había gente que decía, me escribían y me decían, pastor, ¿cuándo será que abren? Es que tengo una sed. Y abrimos y no han venido ni la primera vez. Otros han venido una vez, otros 2 veces, y ya hemos hecho como 6 o 8 cultos o más. ¿Por qué? Porque cuando la cosa se pone tensa, ahí sí la gente tiene sed. Pero cuando llega el mercadito, la bendición, la economía, se olvidan de todo. El negocio, el cultivo, ponen todo en primer lugar menos a Dios. Y el que pone todo en primer lugar menos a Dios, no tiene por qué irle bien. Porque si Dios no es el primero en mi vida, estoy grave. Él debe ser el primero en mi vida. Los demás que esperen. Por allá en un lugar una hermana nos contaba, no, no estamos lejos, el hermano Antonio nos contaba de un familiar o una familiar de un pastor que hubo aquí. Llegaba la familia a visitarlos y ahí mismo le decía a la familia, muy bienvenidos, muy queridos, muy bellos, ahí quedan en su casita, siéntense, hagan algo de tomar, pero yo voy para la dominical. Pero mamá, vengo de viaje. No me interesa, para mí primero está Dios y después de la dominical le dedico a usted el tiempito. Eso es una belleza. Gente que tiene a Dios en primer lugar. Por eso me quedo con esa devoción de poner a Dios en primer lugar. Me conecto si me queda tiempo, voy a culto si me queda tiempo. No, hermano, tenemos que sacar el tiempo porque Él es digno de todo lo mejor de nosotros. Dígame si está de acuerdo. Entonces se levantó y se fue a Sarepta y pidió el vaso de agua para beber. Y yendo ella para traérselo, escuche bien, para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, oiga, como si fuera poco, agua y me trae pancito también. Hermano, dígame la verdad, humanamente hablando, hermano Javier, hermano Antonio, vamos a ser sinceros. Si el hermano Javier tiene una cubetica de huevos allá, de los que él vende criollos, y no tiene más, una sola, y su empresa allí de quesos y su negocio, y está allí y no tiene más para la semana, y llega el pastor y le dice, en este tiempo, no lo vaya a malinterpretar porque no es que yo le esté diciendo que lo tiene que hacer así, pero llega el pastor y le dice, hermano Javier, ¿cómo le parece que no tenemos que comer allá en la iglesia, allá en San Andrés?
usted es tan amable y me da esa cueta de huevos y me da el último queso que le queda y usted se queda sin nada para la semana porque es lo último. Hermano, uno no sabe ni qué contestar, ¿cierto? Dice, bueno, tengo hijos, tengo esposa, tengo mis trabajadores, ¿yo qué hago? Hermano Antonio, hágame el favor y esos cocaitos de café que cogió esta semana, me los da todos y se queda sin nada. Y usted de pronto con el cafetal ya que no quedó nada, que no hay para el mercado. Eso lo pone a pensar a uno, ¿cierto? Dice, este pastor está es como queriéndome estumbar más bien, ¿cierto que sí? Claro, porque en el tiempo de hoy es muy complicado, mire hermano, por eso es que yo casi no hablo ni de dinero por estas redes sociales, ni aquí ustedes me ven pidiendo, no, yo les comento las necesidades, pero yo no que traiga 50, que traiga 100, no, el que quiera colaborar, que colabore, pero yo no obligo a nadie, eso es voluntario, amén. Y aún así Dios nos ha sostenido, porque en este tiempo ese tema es delicado. Usted se imagina a Elías en este tiempo, donde se dé cuenta los defensores de derechos humanos, mejor dicho, ahí va para la cárcel Elías. Amén. Pero recuerde que Dios es el dueño de todo y Él le dijo a Elías, vaya que esa viuda lo va a sostener. Pero le digo una cosa y dígame si está de acuerdo, la bendición ahí no era tanto para Elías. ¿Es así o no es así? La bendición ahí era para la viuda. Yo lo miro así. Yo no sé si usted lo mira así, pero yo lo miro así. Cuando una persona da para la obra de Dios, hay gente que dice, le voy a dar al pastor. La bendición no es para el pastor, la bendición es para ti. Porque más bienaventurado es dar que recibir. Hay gente que no da nada porque creen que se van a quedar pobres, y hay gente que da mucho y Dios le multiplica la bendición. Lo digo por experiencia propia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice la Biblia que yéndose para traérsela, la volvió a llamar y le dijo, venga, hágame un favor, me trae también un bocado de pan en tu mano. Ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Mire lo que dice la traducción lenguaje actual, póngale cuidado a esto. En el verso 11 y 12, la traducción lenguaje actual, mire lo que dice aquí tan sabroso. Mire, dice, cuando la viuda se volvió para traérselo, él le dijo, tráeme también un poco de pan. Pero la mujer le dijo, te juro por Dios. Cuando usted vea en la Biblia que dice, vive Jehová, es porque está diciendo, te juro por Dios, que no tengo pan. Solo tengo un poco de harina en una jarra, eso significa tinaja, y un poco de aceite en una botella. Ahora estoy juntando leña para ver qué preparo para mí. Después de comer, para mí y mi hijo, después de comer, probablemente moriremos de hambre porque ya no tenemos más comida. ¿Usted se ha visto así alguna vez? En una situación tan difícil. Como les digo, no es lo mismo hablar de Colombia. Aquí hay abundancia. Por eso es que la fe verdadera es cuando la cosa se pone difícil. Ahí es donde se activa la fe. Mientras uno tiene abundancia, hermano, ni de Dios se acuerda. Pero cuando llega la situación difícil, ahí es donde la gente, donde aprendemos a depender de Dios. Escúchelo bien, escúchelo bien. Entonces dice el verso 13, ay hermano, este es el eje de la enseñanza. Elías le dijo, no tengas temor. Mire, hay personas que me han prometido aportes, personas de aquí de San Andrés, que me han prometido aportes hace por ahí un año para la obra, para la cuota, y esta es la hora que todavía estoy sentado esperando, porque creen que si dan para la obra se van a empobrecer, pero resulta que cuando uno da, antes recibe más. Y yo estoy seguro que hay hermanos ahí conectados, yo los veo por ahí, no los digo quién, por ética,
Vea, han sido una bendición para esta obra y pregúnteles cómo les ha ido. Porque cuando uno hace las cosas para Dios de corazón, crea lo que es más bienaventurado, dar que recibir. ¿Y sabe qué le dijo el profeta? No tengas temor, ve y haz como has dicho, pero no vaya a comer usted primero. Hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Escúchelo bien, hermanos. Este es un escenario donde uno aprende a depender exclusivamente de Dios. ¿Cuántos dependen de Dios? ¿Te ha dejado morir de hambre física? ¿Te ha dejado morir de hambre espiritual? Diría usted, pues pastor, qué pregunta tan ilógica. Si me hubiera muerto no estaría aquí sentado, ¿cierto? Ahí sí como que el pastor se le fue la pava en lo que pregunta. Pero ¿te has sentido, entonces voy a decir lo más correcto, ¿te has sentido que vas a morir de hambre? No, Dios te ha ayudado. Sí hemos tenido momentos de angustia al borde de la muerte, pero ahí nos ha dado la mano el invisible, el que provee, el que ayuda, el que restaura hogares, el que quebranta vidas y el que cambia corazones. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Entonces dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. ¿Qué ha dicho? Usted se lo sabe. ¿Qué ha dicho? A ver, alguien que me ayude a leer. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Eso es una promesa, hermanos. ¿Cuántos creen en las promesas de Dios? Hermano, a mí alguien me dijo, usted me dirá, pero qué pereza de pastor, no habla sino de eso. Hermano, pues lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Usted no se imagina, hermanos, que alguien me diga a mí, usted nunca va a salir al ministerio porque usted tiene una deuda que nadie la paga. Y yo le respondí, gracias por decirme eso, porque no yo, sino mi Dios le va a demostrar que todo en Él se puede. Amén. Tiempo después me los encontré y no hay palabras para expresar. Yo solo le doy la gloria a Dios porque aprendí que para Dios es primero todo. Cuando yo era taxista, Jorge es testigo, ese taxi se lo pasaba más parado que trabajando, y en las 2 o 3 horas que yo salía a trabajar hacía más plata que los que estaban desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche. ¿Y sabe dónde mantenía? En culto, y mantenía dando serenatas con Jorge, con esas guitarras llevando serenatas al uno al otro. Por ahí hay hermanos conectados de Montenegro, allá le llegábamos con serenatas y le decían al dueño del taxi, mire, ese Corrales está robando café en las fincas de noche, porque me encontraban en las fincas a las 2 de la mañana. ¿Y sabe qué estaba haciendo? Con Jorge dando serenatas, buscando las almas para el Señor. Y salía 2 horitas y un cliente me decía, lléveme a tal parte, me entregaba un billete de 50 y yo le decía, ya le voy a devolver. No, déjelos para usted, sentí regalárselos. Ahí tenía suficiente para la entrega y me sobraba plata y vivía sabrosito, sin desespero. ¿Sabe por qué? Porque para mí siempre Dios ha sido primero. Mire, hay gente en este momento que deberían estar ahí en familia. ¿Y a dónde están? ¿Tienen moto para venir al culto? No vienen. ¿Tienen carro para venir al culto? No vienen. Están ocupados en otras cosas. ¿Tienen salud para venir al culto? No vienen. Y ahí están las sillas desocupadas. ¿Por qué? Porque importan más otras cosas. Porque primero el negocio, primero el cultivo, primero lo demás. Y por eso es que les va como les va. Pero cuando uno pone a Dios en primer lugar, esa es la llave de la bendición. Si miró la imagen que les mandé ayer, a una persona ahí en una cárcel estirando algo para coger un pedacito de pan, mendigando pan, cuando ahí cerquitica
significa tiene la llave para agarrar, que significa la bendición de Dios. Mire, cuando las puertas del cielo se abran, no te aferres a la bendición, porque el que se aferra a un carro, el que se aferra a un cultivo, el que se aferra a un negocio, está aferrado a la bendición. Aférrate al que te bendice, que Él es la fuente de bendición, y por eso estamos aquí en esta mañana. Uy, ese pastor nos está ofendiendo. No, hermano, es que si no ponemos a Dios en primer lugar, estamos llevados, estamos mal, estamos perdiendo el tiempo. Dios debe ser el primero en todo. Hermano, ni un día, ni una vecesita a la semana hay tiempo para Dios. Y me escribían: pastor, anhelamos el salón abierto. ¿Para qué? Para no venir. Pastor, lloramos. Pastor, mire cuánto diera. Está abierto, ¿dónde están? Uy, el pastor está bravo. Reciba la exhortación en el nombre de Jesús. Si usted cree que es de parte de Dios, recíbala. Si usted cree que es de parte de Dios, tómela por obra. Y si cree que es de parte del pastor, no se preocupe, no pasó nada, no sucede nada, porque aquí Dios me mandó fue a predicar una verdad, no a enseñar a la gente a vivir de cualquier manera, sino a decirle: mire, por favor, Dios debe ser el primero. ¿Y sabe cuál es la promesa? Cuando Dios es el primero, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la tierra. Hay pandemia, hay dolor en el mundo, pero la iglesia sigue viva, porque hay una iglesia que ha puesto a Dios en primer lugar. En primer lugar. Aleluya. El primer lugar, hermano, el primer lugar siempre será para Dios. Estos días alguien me decía: pastor, pero es que mi papá me dijo que el primer lugar es la familia y después Dios. Yo no creo que Dios sea segundo lugar en nada. Hermano, Dios es el primero. Entonces, ¿por qué a la hora de la angustia sí clamamos a Dios primero? Entonces, ¿por qué cuando la cuestión se pone dura y sí, Dios? ¿Y por qué cuando la cosa está bien no lo ponemos en primer lugar? Mire, yo no me voy a matar la cabeza por la gente rebelde. Hay gente muy rebelde, que uno les escribe, los llama, los visita, los serenatea, hace de todo, y entre más uno les dice, menos vienen a culto. Eso es rebeldía. Y yo le dije a mi esposa estos días: no me voy a matar por la gente rebelde, me voy a preocupar por los que quieren y me voy a centrar en los que quieren, porque esos sí se forman bien. Pero el que lleva 20, 30, 50 años ahí rebelde, el pastor le enseña y él más se aleja, eso es rebeldía. No, hermano, el que el pastor le enseña y viene a buscar la fuente, eso es humildad. Ese quiere seguir al Señor, ese quiere avanzar. Uy, ese pastor se va a quedar solo. Seguro que no. Antes eso trae crecimiento, antes eso ayuda para que la gente se arrepienta, porque todo el que viene a culto encuentra gente sana, gente que quiere buscar a Dios y no criticar ni chismosear. Nadie sabe detrás de presentación o lo que yo haga aquí, nadie sabe los esfuerzos, solo Dios y mi esposa. ¿Cuánto sufre un pastor para organizar todo esto? ¿Cuánto sufre un pastor para tener todo al día? Es tan difícil, hermano. Mire, yo me pongo a veces sin saber qué hacer, porque si mi esposa no me ayuda en la portería, entonces ¿quién me ayuda? Con ese poco de aparatos yo escribí: ¿quién me va a colaborar? Nadie dice nada, porque no hay interés en esto. No importa, no nos interesa esto. Pero qué lindo el que dice: aquí estoy, pastor, yo quiero servir, yo quiero colaborar. Hoy me tocó poner a Jorge ahí, no tiene mucha experiencia, pero ahí con amor lo está haciendo. ¿Por qué? Porque por sencillo que esto sea, esto es para la gloria de Dios. Porque por alguien recibirte ahí con el protocolo, tú tienes la dicha que no tienen muchos en este momento en una UCI, que no pueden ni respirar y le están pidiendo a Dios un segundito más de vida. Y en este momento muchos están muriendo y ya no tienen más esperanza. Y tú que tienes el aire para respirar, y dice el pastor: todos a la dominical. No, voy para el negocio, no voy para el cultivo, no voy para tal parte. Y Dios que me espere. Y por eso es que Dios lo pone
ni esperar con las bendiciones, porque si Él no está primero, entonces las añadiduras tampoco están primero. Aquí a Dios le gusta bendecir es a los que lo honran a Él con todo lo que son. A ver cuántos están dispuestos a honrar a Dios con lo que son, con lo que tienen. Y ya para terminar, mire, póngale cuidado. Aleluya. Póngale cuidado a esto tan lindo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Ya lo leí, pero lo quiero repetir. La harina de la tinaja no escaseará. Hermano Javier, Dios lo ha bendecido. Hermana Nelcy, hermanos, Dios los ha bendecido. Hermano Antonio, pongamos a Dios en primer lugar. Hay gente que me ha dicho aquí ladrón, y un día alguien me cuestionó y le mostré los ingresos mensuales de aquí y se quedó sorprendido. Y a varios les he mostrado, mire los ingresos, para que deje de decirme ladrón. Yo aquí no vine a robar a nadie. Antes he dado, no le quito a la gente, les doy. Yo no vine a robar, yo vine a predicar el evangelio. Y hay gente que no es consciente de esto. Seamos conscientes. No por eso el pastor se va a morir de hambre, porque mi Dios no son los hombres, mi Dios es el Señor del cielo. Pero seamos agradecidos con Dios, pongamos a Dios en primer lugar. En todo, no solo en un aporte, sino en congregarnos, hermano. Es que si la gente entendiera lo importante que es congregarnos. Usted se congrega y usted oye la palabra con fe, y usted siente que Dios le habla y siente que Dios lo fortalece. El hermano Javier me decía cuando la pandemia: pastor, estoy desesperado, yo sin la palabra no puedo vivir. Es muy bueno el culto virtual, pero yo quiero ir allá a sentarme. Y eso es la verdad. Aquí siempre llega, es el primero que llega a arrodillarse. Un interés por las cosas de Dios. No juzgamos a los que viven lejísimos, que no pueden venir, que les cuesta muchísimo, pero también hay que pagar un precio de vez en cuando y pegarse la voladita al culto, a darle la gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ella se fue e hizo como le dijo Elías. ¿Eso se llama qué? Fe. Fe. Se sujetó a Dios porque él le dijo: Jehová ha dicho así. Amén. Yo me acuerdo cuando en Montenegro dimos el voto, mi esposa y yo, ¿se acuerda? Prometimos un voto, estaban en construcción, un salón que entra por una cuadra y sale por la otra. Es una L. Eso es una hermosura de salón, grande. Tiene como 3 o 4 pisos por un lado, 3 pisos, 2 por el otro. Eso es grandísimo, garajes. Tiene todo lo que una iglesia de una ciudad requiere. Y prometimos un voto. Y cuando llegó la bendición le dije a mi esposa: bueno, debemos 80 millones. Y mi esposa dijo: paguemos el voto. Y no fue el pastor el que me dijo que lo diera. Yo, cuando era oveja, voluntariamente lo prometí. Para la obra, para la construcción. Y no se asuste que eso no es nada. A lo que hay gente que ha colaborado, hermano, porque hay gente que es desprendida y así mismo reciben. Porque es más bienaventurado dar que recibir. Y sabe una cosa, hermanos, dimos el voto. Uy, hermano, eso se abrió una llave. ¿Sí o no? Se abrió una llave, pero una llave, yo no era pastor todavía, se abrió una llave. Tanto que me decía el pastor: Fabio, para que predique tal día. Uy, pastor, es que nos llamaron de tal, eso nos invitaban de todas partes. Pastor, hermano Fabio, le vamos a colaborar con un aporte. Yo sé que tiene problemas, Dios lo va a ayudar. Hermano, me llamaba gente. Un banco me perdonó 18 millones. Otro hermano me perdonó 20 millones. Hermano, eso en menos que nada estábamos libres. Un poquitico que nos faltaba. Cuando llegamos aquí con la Kia, la vendimos y acabamos de pagar. Hermano, eso es una belleza. Confiar en Dios y ponerlo en primer lugar. Eso es una maravilla. Pero hay que tener fe. Mire lo que dice la Biblia. Entonces ella fue
e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella. Yo no sé si usted alcanza a comprender qué es lo que está diciendo ahí. Comió él y ella y su casa muchos días. La harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Hermanos, esto es cuestión de tener fe. Y ojo, no vaya a malinterpretar el mensaje. Alguien dirá, el pastor como que está pidiendo plata. Hermano, estoy hablando en todos los aspectos, especialmente en el aspecto espiritual. Si usted no pone a Dios en primer lugar, le va a faltar el aceite. Y un creyente sin aceite es un creyente que no va a culto, así lo arrastren. Hermano, eso es una vergüenza. A mí me da pena con Dios. A mí me da pena con Dios. Por eso, hermano, no me voy a matar la cabeza por el que no quiere. Me le voy a dedicar al que quiere. Y el que quiere, hermano, un pentecostal, 2 o 3 llenos de aceite, hermano, tienen aceite hasta para compartir con los demás. Tienen unción de arriba hasta para decirle a los demás. Mire, ¿cómo le va a decir usted a sus hijos más adelante cuando ni siquiera una grúa los traiga a culto? Dígame, ¿cómo le va a decir que vayan a culto si usted no va? Esos muchachos no le van, así los arrastre, porque usted no va a culto. Mire, camine, busque de Dios. Y si usted no busca de Dios, ¿cómo le va a pedir a un muchacho que vaya al culto? Mis hijos lloran, allá se quedan aburridos, papá. Queremos ir al culto, por eso hago el culto virtual el sábado solamente, porque son apasionados. ¿Pero por qué? Porque ellos ven esa pasión en papá y mamá. Pero si no es esa pasión y primero están los demás, a mí me llega una visita de lejos, de donde sea, y le digo, qué pena, tengo culto, si es de mi familia, espérenme ahí, pero primero Dios. Son 2 horitas, hermano, de 24 que me da todos los días. Ya las otras 22, unas para dormir, otras para dedicársela a ellos. Pero primero Dios. El culto primero Dios. Conectarnos primero Dios. Dios es el primero en todo. Eso no es obligatorio, eso es voluntario, pero le aconsejo que ponga a Dios en primer lugar. ¿Ustedes están de acuerdo o no están de acuerdo? Dios en primer lugar. Y se dará cuenta, hermanos, se dará cuenta que la vida nos cambia. Nos cambia. Usted dice, y a Julano, ¿por qué será que le va tan bien? ¿Sí se lo ha preguntado? ¿Por qué será que le va tan bien? ¿Será que esa persona tiene, y cuando digo le va tan bien no me refiero solo a lo económico, sino al hogar, a lo moral, a lo espiritual? No solo me refiero a lo económico. ¿Por qué era que le va tan bien? Seguramente está haciendo las cosas bien. ¿Sí? Está haciendo las cosas bien, está administrando las bendiciones bien. Y el que hace las cosas bien, le va bien. Pero poner a Dios en último lugar, hermano, eso es como creernos más importantes que Dios. Por eso felicito a los que vinieron y exhorto a los que no vinieron, si llegan a escuchar este culto, sea virtual o sea de alguna manera, que usted vaya y les cuente. Cuénteles, dígales que el pastor exhortó hoy a los que ni se conectan ni se congregan. ¿Dónde están? ¿Que dónde están? Hay gente que va para 1 año que no viene a culto. ¿Dónde están? Y me escribían, pastor, me llamó alguien estos días, me dijo, pastor, este mundo se va a acabar ya. Yo creo que nos queda por ahí 1 mes y nos morimos. Y a mí me dio risa con mi esposa. Le dije, mire la falta de oír la palabra. Una persona que oye la palabra anda seguro, anda con unción, y el que tiene unción, las cucarachas no tienen por dónde meterse, porque ese aceite, sienten el olor los insectos y dicen, no, este huele a aceite, ahí no me meto. El que tiene unción está ungido, y el que está ungido el diablo no lo toca.
¿Cuántos dicen amén? El que está ungido, el diablo no lo toca. La tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra. El pan no faltó. ¿Sabe qué quiere decir esto? El pan es tipo de la palabra de Dios. La palabra es el pan de vida. Y cuando una persona pone a Dios en primer lugar, el pan no le falta. No le falta, hermano. Y se fortalece porque se fortalece. Así sea en forma virtual. Porque repito, no quiero juzgar a nadie. Hay quienes no vinieron porque no pudieron, pero ahí están conectados, mire. Ahí están. Eso significa que hay un interés. Vamos a hacer. No, pastor, es que no hay recarga. Hermano, yo me he ido para las fincas. Ahí está la hermana Manuelita conectada, una anciana de más de 70 años, creo, o 60. Ahí está conectada. Es una anciana y ahí está conectada. Y dicen que es que no hay señal, hermano. Bueno, yo entiendo que a veces la red se pone dura, pero hay gente que no se conecta, que porque no hay señal, nunca. Y yo he ido a esas fincas y me pongo a mirar los cultos allá y eso me abre como si nada con los datos. O sea que si hay señal. Lo que necesitamos es interés. Cuando hay interés, el hermano Antonio, ¿sabe qué hizo? Formó una casita para el celular por allá alta. Me acordó cuando yo era novio de Marcela, que fui a Venezuela a un evento, y por allá yo me subía a un techo y subía con un palo el celular para que agarrara señal, ¿sí o no, Jorge? Para hablar con mi amada que estaba enamorado y me quería casar. ¿Ah? Así está el hermano Antonio, pone por allá una tablita alta y ahí se queda escuchando el culto con la esposa. Eso es muy lindo, hermano, porque eso es ganas de oír la palabra. Pero el que no quiere, así tenga internet banda ancha, no lo hace conectar ni una grúa, ni arrastrado se conecta. En cambio el que quiere, hermano, alguna cosa hace, pero oye, virtual o presencial, pero oye el culto. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a darle gracias a Dios esta mañana. Le quiero leer antes de orar, pueden irse ubicando. Antes de orar les quiero leer lo que dice la versión lenguaje actual. En el verso 17, no tengas miedo, dice el verso, vamos a leer el verso 15. La mujer fue e hizo lo que Elías le dijo, y tanto ella como su hijo y Elías tuvieron comida durante muchos días. Ni la harina de la jarra ni el aceite de la botella se acabaron. ¿Quién lo tiene vivo usted, hermano Antonio, hermano Javier? El aceite en la jarra. ¿Es así o no es así? El aceite en la botella, perdón. ¿Qué lo tiene vivo, hermana? El aceite en la botella. ¿Qué los tiene vivos, hermano? Humanamente nos hemos equivocado, nos hemos desanimado, pero ha habido aceitico por ahí que no nos deja alejarnos. Jorgito, ¿qué lo tiene vivo? Cuando se iba a venir para San Andrés, alguien le dijo, ¿cómo se le ocurre, Jorge? Usted está loco. Usted se va para San Andrés y usted ¿cómo va a vivir? Y él dijo, no, es que yo voy a servirles al Dios del pastor, no al pastor. Y a ver, ¿le ha faltado el aceite? Ni por un lado ni por el otro. ¿Sabe qué dice Fabio? Me ha ido mejor que en 13 años andando el país con usted. ¿Sabe por qué? Porque andando el país gastábamos mucho en peajes, en gasolina, en todo. Cambio ahora lo que el Señor le da es para él disfrutar. Vive sabrosito, rico, pero hablando espiritualmente, el aceite no le ha faltado. Hermanos que están conectados, hermana Yolanda, hermano Luis, hermana Matilde, hermana Rosita, el aceite le ha faltado. ¿Le ha faltado el aceite? No le ha faltado. ¿Sabe por qué? Porque han abierto ese oído a la palabra. Y cuando uno abre ese oído a la palabra y hace lo que Dios le manda, hermano, el aceite no faltará y el pan no faltará. Alguien que levante sus manos al cielo y le diga, Señor, gracias por esta palabra esta mañana. Ese pastor como que nos regañó a todos, pero hay
Ay, bendita palabra del cielo. En comparación, aquí este escenario que acabamos de mirar nos muestra que primero es Dios en todo. Y si Dios es el primero, entonces Él me tendrá en cuenta para bendecirme. Ojo, bendición no es solo dinero, bendición no es solo algunas cosas materiales, bendición es salud, bendición es estar emocionalmente sano, bendición es tener la paz de Dios en el corazón, bendición es sentir que nuestros pecados han sido perdonados, bendición es caminar en este camino de vida. Tenemos la bendición de Dios y con esa bendición me quedo. Alabanzas al nombre de Jesús, alabanzas al nombre de Jesús. Dígale: Señor, gracias, gracias. No tengo cómo pagarte todo lo que has hecho hasta el día de hoy, todos tus favores, todas tus misericordias, todas tus bondades, todos tus beneficios, Señor. No tenemos cómo pagarte. Aleluya. Hermanos amados, que mi Señor del cielo les bendiga. Gracias por estar aquí y que esta palabra se quede sembrada. Si usted quiere que Dios lo tenga en cuenta primero para bendecirlo, ponga a Dios en primer lugar siempre.